Los comentarios, opiniones, información, ideas, etcétera que se expresan en este video son responsabilidad de quien las emite, pues reflejan exclusivamente el punto de vista de la persona que las expresa y no representa el pensamiento de ninguna organización, movimiento o empresa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Foro Humanos con Recursos. Mi nombre es Fernando Benítez. Hoy tengo como invitada a una especialista en recursos humanos en el desarrollo organizacional, en la parte de lugares con equidad, con lugares dignos, que nos va a platicar de este y otros temas de esta apasionante área. Démosle la bienvenida a Ana Teresa Rojas Rodríguez a nuestro podcast Maestro Fernando Benítez. ¿Cómo estás, Ana? Hola, estamos aquí muy bien. Qué bueno. Soportando el calor, pero Bastante. Estos días hemos tenido fuertes calores. Nuestro set no es muy grande y estamos aquí teniendo la entrevista y le agradezco a Ana que estemos aguantando el calor y teniendo esta conversación que tu tiempo es muy valioso para poder platicar como esto. ¿Cómo estás, Ana? Bien, pues muy emocionada, nerviosa obviamente, pero pues superando ahora sí que el síndrome del impostor que ahí está atacando, pero aquí estamos y sobre todo hay que vencerlo. Ese es un tema muy importante cuando uno se desarrolla en la parte de recursos humanos, el síndrome de impostor, porque tú tienes que demostrar enfrente de personas, enfrente de externos o a veces clientes internos que eres capaz de realizar actividades y eres capaz de lidiar entre la empresa y el colaborador. ¿Tú cómo trabajas esa parte del síndrome del impostor siendo psicóloga? Pues yo no lo conocía, yo no conocía como tal el término, pero creo que todos lo hemos vivido alguna vez. ¿Sí? El de pensar de que no voy a ser suficiente, no tengo la suficiente experiencia, sobre todo cuando uno va empezando, ¿no? Claro. No voy a poder, o sea, como yo que voy empezando, voy a venir a decirle al gerente, al director, a proponer, etcétera, ¿no? Que sí. No es que las cosas se pueden hacer diferentes, ¿no? Pero bueno, creo que a final de cuentas la intención o la buena intención y planeada genera resultados y con eso ya te ganas confianza y justo vas tomando cada vez más confianza, que tu trabajo pues te respalda, las personas ven los resultados y ya es mucho más sencillo, ¿no? Pero digamos que eso sigue durante toda la carrera, sí, toda tu vida, me imagino, pero hay que justo buscar como estas estrategias para pues poder agarrar más confianza, tener más redes de apoyo, más gente que te esté empujando también. Claro. Para poder superarlo. Sí, y es lidiar con ese tipo de pensamientos, ese y otros que llegan a existir tanto en lo personal como en lo profesional. Estabas comentando sobre la cuestión desde que uno va iniciando. Tú eres psicóloga y ¿en qué momento decides dedicarte a la parte de recursos humanos? Porque hay psicólogos que se dedican obviamente a las consultas de psicología, pero sí hay muchos psicólogos que se dedican a la parte de recursos humanos, de trabajar con personas, pero dentro de una empresa. ¿Cuándo empezaste a decidir esta cuestión de decir, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a esto. Bueno, yo empecé queriendo estudiar psicología. Empecé a leer mucho de la parte clínica, que es esta parte de los pacientes, entender qué es el ser humano, saber de dónde viene, qué percepciones, pensamientos, etcétera, ¿no? Pero ya entrando en la carrera, justo vi como las diferentes áreas en las que tú te puedes como especializar, por decir así. Claro. A pesar de que sales como un psicólogo general, tienes la opción de poder tener experiencia más en ciertos ramos, ¿no? Entonces, empecé a ver un poquito de qué era cada uno y la verdad es que la parte organizacional me hizo mucho sentido por lo que llegaba yo a escuchar de conforme crecí, porque mi papá trabajó muchos años en la zona industrial. Claro. En una empresa automotriz, muchísimos años. ¿En recursos humanos o en otra? No, en la parte de almacén. De acuerdo. Y entonces pues yo escuchaba mucho como cuál era la dinámica, qué era lo que sucedía. Mi mamá también trabajó antes de dedicarse al hogar en la zona industrial. Estuvo un tiempo en una cigarrera que antes, hace mucho que estaba aquí. Y después en otra empresa automotriz. Entonces lo que yo recordaba
de lo que platicaban de su trabajo no era tanto como el de que, tuvimos problema con esta máquina, con este cliente, o este inventario, etcétera. De vez en cuando sí contaban eso, pero creo que lo que más contaban era justo las experiencias que tenían con la demás gente, o sea, trabajando Sí, con otras personas, sí, claro. ¿no? Que sus compañeros eran de tal manera, que había sucedido tal situación con X equipo de trabajo, Sí. con los líderes, con los liderados después que llegaron a tener. Y entonces eso era lo que más les marcaba. Para mí me hizo mucho sentido el ver esta parte humana dentro de las organizaciones. Y entonces, ¿qué puedes hacer tú para impactar desde este lado, ¿no? Con las personas, porque creo que mucho se veía justo la otra parte, ¿no? La operativa, que sigue pasando, ¿no? La parte operativa, comercial, etcétera. Y no tanto esta parte humana, o sea, a final de cuentas, todas las organizaciones tienen humanos, tienen personas. Claro. Y la dinámica que hay entre ellos es importante como conocerla, reconocerla, para saber, porque al final de cuentas el trabajo es como, dicen por ahí, un segundo hogar, ¿no? Porque pasas mucho tiempo ahí. Conviviendo. Entonces hay que saber qué podemos hacer para justo hacer llevadero como todo este tiempo. Ana, retomando esta cuestión de la psicología que te dedicaste a la empresa, ¿en algún momento sigues retomando a lo mejor la psicología como alguna consulta o ya no la das como la psicología en consulta sino solo en la empresa? ¿O en algún punto piensas regresar a tratar pacientes, por así decirlo? No, o sea, nunca me fui como a la práctica clínica, o sea, De me acuerdo. enfoqué muchísimo en la parte organizacional, o sea, Te desde mis apasiona. prácticas, Ujú. o sea, fueron 2 años de prácticas y todo eso me dediqué a la parte organizacional y de ahí pues no me he Ya no lo movido. soltaste. Y es que está muy bien porque hay personas que estudian en licenciatura y se dedican a recursos humanos. Es una pregunta que me gusta hacerles. ¿Tú qué piensas justo de eso? Que en el área de recursos humanos encontramos mercadólogos, administradores, contadores, psicólogos, abogados. Hay cantidad de personas que se dedican a diferentes cosas, pero los une los recursos humanos y no hay como un enfoque específico. Ya hay ahora licenciaturas que te enfocan a licenciatura en recursos humanos, pero también hay personas que no, por estudiar algo, no están excluidas de esta área, ¿no? ¿Tú qué piensas respecto a eso? Fíjate que cuando yo estaba estudiando, sí era más purista, digamos, así de que no, sí, es que los psicólogos organizacionales sí o sí tienen que estar ahí Ya. y todo, pero ya en la práctica, o sea, ya cuando empecé a trabajar, me di cuenta que no, o sea, que creo que sí está perfecto que haya personas de De todo todo. tipo de perfiles, porque justo te dan como otra visión, más ideas y formas de poder hacer que recursos humanos pueda apoyar a la organización, no solamente a los empleados, sino al negocio y a los líderes también. Y la verdad es que he tenido muy gratas experiencias con personas que no necesariamente, digamos, justo tienen que administración, que psicología, que estas carreras que ya son más enfocadas. Sí. Sino también comunicólogos, personas que estudian mercadotecnia, o que incluso no tienen un estudio universitario, pero que fueron como que aprendiendo y moldeándose para poder estar en el área. Uh-huh. Ajá. Sí, sí, y creo que tienes que tener las bases, las leyes, las normas, los reglamentos, los contratos, las cláusulas, etc. Pero lo primordial es tratar bien a las personas, al recurso humano, que eso es lo más importante dentro de las empresas. Tratar bien a las personas, que eso es básico en cualquier lugar y en cualquier momento. Por más que lleves procesos, por más que lleves operaciones, siempre va enfocado a esa parte. ¿Tú qué piensas respecto a que no es necesario tener una licenciatura, un estudio específico con tal de tratar bien a las personas
dentro y fuera de las empresas? Pues justo creo que viene de este pensar de que antes de ser, no sé, el operador de la máquina, el director, el gerente, pues eres una persona. Sí. O sea, antes de yo ser la coordinadora, la líder, etcétera, pues soy Ana. Entonces, como eso, pues necesitamos tratarnos como personas y con valores como súper básicos, o sea, desde el respeto, la honestidad, la responsabilidad, Sí. etcétera. Sí, sí, y esas son habilidades que uno no las tiene que aprender necesariamente en una universidad, sino que esas vienen creo que desde casa. Y tú eres un ejemplo de eso, porque lo comentaste. Desde que escuchabas a tus padres platicando de los procesos con personas, desde ahí ya estabas aprendiendo y creciendo esta curiosidad de yo quiero aprender sobre este tema. ¿En qué momento tú piensas en la cuestión de recursos humanos, trabajar con una empresa y trabajar con unas personas? Que no es nada fácil, porque en ocasiones estamos en medio de las decisiones de las dos partes y tenemos que pues, ni darle gusto a los dos, pero trabajar con lo que tenemos, las herramientas que tenemos. ¿Qué tan fácil o difícil has encontrado en esta parte? Creo que en un inicio siempre es complicado porque justo creo que la formación psicológica te hace ver por esta parte sí más humana, los trabajadores. Pero luego te das cuenta que tiene que ser un equilibrio. O sea, entre sí ver por los colaboradores, pero que también ellos estén contribuyendo a que no solamente sea un lugar donde tengo que ir y ejercer mi trabajo, sino también un lugar de desarrollo. Claro. O sea, desarrollo personal y también de contribuir. O sea, que no solo es de yo muevo esta pieza y ya, sino como tú notas que lo que tú estás haciendo está dando un impacto en el negocio también. Y eso luego a veces es lo que nada más ven como los líderes. O sea, cuáles son los resultados, cuáles son los KPIs. Y sí, pero necesito que tú sumes a la gente en eso para poder mediar. Y obviamente también pasan situaciones súper rarísimas en recursos humanos que tienen que ver con la gente. Y pues es ir mediando un poco y negociando y ver también qué hay de leyes, qué hay de políticas, qué es el tipo de justo este tema de los valores que se quieren permear en esa organización. Y si la gente los está cumpliendo, te está apoyando, creo que eso es como lo primordial. Y como personal de recursos humanos, es justo saber que tiene que ser un ganar-ganar. O sea, ganar para el colaborador, ganar para la organización y ganar también para ti. O sea, que tú te sientas bien con la toma de decisiones que estás teniendo, las acciones que estás ejerciendo y que no sea un... Ay, no, pues sí lo hice, pero me siento súper mal de haberlo hecho. O que traes este remordimiento o este tema de no, es que yo no quiero hacerlo y como que lo evitas. La ética juega mucho en esto, ¿no? Sí, muchísimo. Y poco se habla de justo la salud mental del personal de recursos humanos, porque creo que todos, o me atrevería a decir casi todos, hemos pasado por algún momento en el que hubo mucha frustración, hubo enojo, incluso hasta llorar. O sea, a mí me ha pasado que sí he tenido así como una situación de que ya estoy tan frustrada que, ok, yo trato de hacerlo lo mejor, pero a lo mejor la otra persona no lo entiende. Uh-huh. Entonces es bien complicado. Sí, y es importante para poder trabajar con personas tener una correcta inteligencia emocional, una correcta salud mental, porque al final de cuentas no puedes dar este servicio, si lo queremos ver de esa forma, si no estás bien tú contigo mismo y poder trabajar con los demás. Hay varias descripciones para las personas de recursos humanos o para los profesionales de recursos humanos. Tú dame 3 palabras en las cuales tú te describirías. Yo pondría que creatividad. O sea, porque creo que como persona de recursos humanos tienes que ser muy creativo. Sí, buscar. O sea, entre barajear
los recursos que tú estás teniendo también, o sea, tanto de presupuesto como el personal o el equipo que llegues a tener, Claro. Las estrategias que puedas implementar de acuerdo a los alcances que pueda tener también la organización, saber qué palabras usar también con ciertos colaboradores. O sea, tienes que ser muy creativo. Sí. Muy, muy creativo. Esa yo diría que una. La otra yo diría que congruencia. Porque también, a final de cuentas, tú eres como un agente de cambio, agente que es el ejemplo. Sí. Entonces, todas las acciones que tú hagas, y eso es muy obvio cuando entras a una organización. O sea, aquí luego a quien ven es como a recursos humanos. Si recursos humanos es que buena onda, o que es muy light, o que es muy estricto, o por ahí que nos dicen los recursos inhumanos, ¿no? También, pues sí, es una expectativa que la gente también tiene, y es hacer las cosas pues bien, o sea, con toda la intención y la buena intención y buena planeación, para que podamos ser congruentes de lo que queremos permear también en los colaboradores. De acuerdo. Entonces, creativa, congruente. ¿Y cuál será tu tercera palabra que te puede definir? La tercera yo diría que estrategia. De acuerdo. Estrategia para poder justo buscar y tener los mejores resultados que tengan que ver con el personal, y cómo con todo eso podemos ir creciendo todos para tener justo ganar-ganar. Sí, es muy importante manejar los recursos, ser eficaces, eficientes con lo que tenemos. A veces quisiéramos ofrecer todo con lo poco que tenemos, pero no es posible, y bueno, darle gusto a la gente en ocasiones no es nada fácil. Ana, en este camino que ya has recorrido, que ya has vivido experiencias, has tenido contacto con diferentes personas, ¿cuál experiencia has vivido que creas que te ha marcado y que has crecido a partir de esa actividad, de esa experiencia, de esa historia que nos podrías compartir? Pues algo que ha marcado como justo mi carrera profesional, voy a decir desgraciadamente y afortunadamente. Afortunadamente porque he tenido ya justo, he podido especializarme un poquito más en esto, tener más experiencia, saber cómo manejar este tipo de casos. Y desafortunadamente porque pues tienen que pasar para poder tener esta experiencia, ¿no? Y ojalá, esperaría que yo pues jamás pasen. Pero bueno, es algo que estamos viviendo. Y algo que me marcó mucho fue como el atender mi primer caso que tenía que ver con violencia laboral, por decir así. Que era un caso de abuso sexual. Fue leve, pero de todos modos, pues impactante obviamente para la víctima en este caso. Y era porque sí había como tal una política, pero nunca se había implementado el protocolo. Entonces, como tal, yo tampoco nunca la había implementado. Entonces fue así de, pues, dedicarme a estudiarlo y aventarme yo a hacer como toda la parte del protocolo. Siempre, obviamente, con ese tema de ética, de empatía, de confidencialidad. Y eran desde las entrevistas que tuve que hacer con ella. Y después acompañarla también, por ejemplo, tuvimos la parte médica. Y es mucho el generar esta empatía y confianza con la persona para que se pueda abrir y te pueda decir pues todo lo que pasó, todo lo que sintió, todo lo que ocurrió, ¿no? Y en un momento yo veía que ella estaba como muy preocupada de que hubieran como consecuencias negativas por platicar, o que estaba esa negación de no, sabes que no pasó nada, mejor no. Y era generar esta confianza de, pues no, o sea, hay un protocolo, nosotros queremos que sí, tú estés bien, y brindarte este acompañamiento. Ya de ahí ella confió
Tomé toda la parte de la entrevista, del acta de hechos. La acompañé con el médico. Ella obviamente era pues solamente pasar con el médico. Ella me solicitó, oye, ¿tú me puedes acompañar? O sea, estar ahí conmigo al lado. Yo le dije que sí. Para mí fue eso como, qué bueno que tuvo esa confianza, ¿no? Ese nivel de confianza. Claro. Y posterior, pues ya notificar a la parte del gerencia de qué es lo que había sucedido y que obviamente necesitaba su respaldo. Su respaldo para pues Tomar dar de acciones. baja a esta persona, tomar las acciones que pues dice el protocolo. Y también fue esta parte de concientizar, porque pero yo les agradezco que tuvieran como esta parte de aceptar que no conocían qué se podía hacer cuando pasaba un caso así. Y tuvimos como una sesión en la que ya ellos preguntaban, oye, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esta persona? O sea, veían como muchos mitos y prejuicios como respecto al caso, no cuestionando como lo que había pasado, sino tratando de entender. Todas las versiones, ¿no? O sea, Ajá. puede ser que hay una versión, pero hay que entender todo el panorama para tomar una decisión. Sí, más como estas ideas a lo mejor que nos podamos llegar a decir de que no, pues quienes sufren estas cosas son mujeres jóvenes, ¿no? Y en este caso era una persona pues ya mayor o es una persona que tiene que verse convencionalmente atractiva o que tienen que ser de la misma edad. Y en este caso no pasaba, entonces era, o sea, como ellos creían que solamente pasaba con esas circunstancias. Entonces ellos trataban de entender y era como, pues no, porque al final de cuentas esto se hace desde una relación de poder, no necesariamente de atracción, sino de cómo ejercer como el poder dentro de esa dinámica, ¿no? Entonces, bueno, al final, o sea, para ellos desde un inicio fue un, ok, o sea, sí, hay que tomar las acciones que se deben de tomar, pero sí hubo este espacio de poder entender y poder quitar como prejuicios. Y en eso se enfocó como esta sesión. Ya al final pues me tocó también a mí dar de baja a esta persona, decirle o darle a entender como que era lo que iba a suceder. Pasar. Y de qué estábamos respaldados, porque eso es muy importante. O sea, como que estar respaldados de, mira, aquí está el protocolo, claro. No se dice obviamente quién, ni cuándo, ni dónde, ni nada, pero de que las cosas están, ¿no? Entonces, pues ya. Entonces yo creo que eso fue como algo que me marcó mucho, porque justo yo nunca había tenido como un caso así, y se atendió como muy bien, y el resultado fue muy bueno. O sea, la colaboradora pues siguió trabajando normal y siempre estuvo como muy agradecida de cómo se actuó. Y también los gerentes y el gerente como general, digamos, también tuvo como esta sensibilización con todos los demás gerentes de que ese tipo de conductas, acciones, o sea, no se iban a tolerar para nada. Y es un antecedente. Y es un antecedente. Y de ahí hicimos como unas campañas de difusión también, para que la gente conociera y se supiera que también no se iba a tolerar como ese tipo de prácticas. Y bueno, después tuve otros casos ahí también y en otros lugares. Pero lo que yo he visto que ayuda mucho es justo difundir que hay un protocolo y que ese tipo de actitudes, de acciones, de comportamientos no se toleran. Porque lo que yo he visto es que la mayoría de las denuncias llegan por personas que no son la víctima, sino por compañeros de trabajo o por líderes, o sea, de que casualmente vieron como algo, escucharon un comentario, vieron como incómodo a alguien y se acercaron con esa persona y le preguntaron, oye, ¿qué pasa? ¿Te sientes cómodo? ¿O desde cuándo está pasando esto? ¿Qué sucedió? Como que establecen ellos mismos una confianza con estas personas y le dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que hablarlo, yo te acompaño si quieres, o hay que decirle a nuestro líder inmediato, y ya de ahí nos llegaba como el reporte, por decir así, ¿no? Entonces, muy, muy importante, porque creo que
de los que he atendido, solamente como uno fue así directo, de que si yo estoy pasando por esto. Pero todos los demás fue por terceras personas, por decir así. Pero qué importante es tener a ese compañero de trabajo que te ayuda a levantar la voz, que por miedo, que por nerviosismo, por una y mil cosas, no te permite a ti levantar la voz, pero se lo cuentas a un compañero y ese compañero sí lo hace y te ayuda a ir con la persona indicada a exponer este problema. Y que también, qué importante es justo esto que comentas, los protocolos, las leyes, las normas, sí, son muy importantes porque se trabaja con base a esa información, pero también es muy importante crear este ambiente, que es muy difícil crearlo, el ambiente de confianza, el ambiente de... Es un momento difícil, pero tenemos que reducir muchísimo los picos de que se vuelva a repetir una violencia o que posiblemente, si no manejamos bien la situación, se escale a un problema peor, sino mantener un ambiente sano en ese momento, aunque es difícil mantener la cordura, pero trabajar en este ambiente. Y este ambiente es algo que uno tiene que practicar con estas habilidades que ha adquirido y lo más importante que mencionaste, el respaldo de la empresa, que a veces por no tener el respaldo de la empresa o que la empresa no se quiere meter en problemas, prefiere tapar el problema o hacerlo a un lado o esconderlo abajo del tapete para que no crezca o se quede así y que todos se silencien. Qué difícil fue ese momento, ¿no? Sí, o sea, y creo que pasa mucho en las organizaciones que está esta etapa como de negación. Como Sí, de decir, justo. no, aquí no pasa, no, ¿cómo crees que esta persona va a ser así o que va a actuar de tal manera? O eso sí pasa, pero en otras empresas, ¿no? Aquí no pasa. O tratando también como de buscar de, no, pues que esta persona es así, tiene este tipo de personalidad, etcétera. Y creo que justo es brincar y dar pues tratar de sí como de respaldarte de estos protocolos y decirle a estas personas que luego tienen como la toma de decisiones, ¿sabes qué? Déjame a mí manejarlo. Pero respaldan. Pero, respáldame. Porque si tú lo escondes o no pasa nada, tú piensas que no pasa nada. Pero sí pasa. Sí, es una bomba ahí guardada. O sea, tanto como la persona que lo pasó puede obviamente tomar acciones, etcétera. Pero al final de cuentas siempre peleamos con este tal radio pasillo, ¿no? Sí. Que decimos acá en Recursos Humanos. Y justo lo que no quieres es que haya una historia mal contada. Por eso necesitas justo actuar de manera ética, confidencial, profesional. Porque si tú no cuentas la historia, alguien más lo va a hacer por ti. Así de fácil. Entonces, si no haces nada, alguien más va a contar una historia. Y entonces ya no solamente vas a perder a esa persona que obviamente ya no va a sentir la confianza de estar ahí trabajando porque puede seguir sucediendo. Y vas a saber que no te van a poder apoyar si sigues trabajando ahí, sino también todos los demás compañeros. Todos los demás compañeros o de otras áreas que van a decir, pues aquí no pasa nada, igual no van a ver por mí, entonces pues, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué les voy a ayudar? ¿Para qué voy a seguir aquí? E incluso puede justo escalar a situaciones de más violencia, ¿no? Justo ahí en la organización donde se está permitiendo este tipo de prácticas. Sí, y al final de cuentas tu trabajo queda como, pues en juego, queda como algo de plástico, se va a escuchar feo, pero de plástico, de juguete, porque no tomas acciones. Mucha gente se acerca a ti, te tiene la confianza, o ni siquiera algún problema grande, sino hasta una propuesta, una idea, algo que quieran trabajar, algo que quieran hacer, algo que les parece que es una mejora. Pero si tú recibes puros comentarios, pura información que es valiosa, pero no tomas acción, te vuelves solamente pues una escucha, pero no activa, sino una escucha nada más de ese momento y al final de cuentas la gente va a perder el poder que pudieras tener frente a ellos, porque van a decir, bueno, ahí lo tenemos
nada más adornándonos porque no nos está ayudando ni aquí ni allá. Y se vuelve en riesgo tu trabajo, al final de cuentas, ¿verdad? En esta experiencia que ya has tenido y que sigues creciendo, ¿cómo ha influido todas estas actividades que ya has compartido, que has vivido con esta pasión que refuerza tu gusto por los recursos humanos y por seguir trabajando con las personas? ¿Cómo día con día sigues reforzando que tomaste una buena decisión y dedicarte a esta área? ¿Cómo lo haces? Pues justo lo que me interesó como de esta parte de recursos humanos era cómo hacer que este espacio de trabajo fuera ameno, fuera seguro para las personas que están ahí, porque pasan pues bastantes horas de su vida, al final de cuentas ahí, y cómo se vuelve también una parte en la que ellos se puedan sentir a gusto. Porque, por ejemplo, yo tengo mucha pasión, creo que muy afortunada de tener pasión por lo que yo hago. Entonces no me pesa, me gusta mucho, tengo retos y busco más. Pero hay personas que no necesariamente están en lugares que les gusta, pero pues tienen esta necesidad, necesitan como, pues sí, seguir trabajando a final de cuentas. Entonces, ¿cómo le ayudamos a estas personas a que dentro de los límites puedan estar bien, puedan estar a gusto donde están? Y en estas experiencias que he tenido, mi idea nunca fue como justo enfocarme con este tema de equidad, de diversidad, pero a final de cuentas las experiencias que he tenido me han apoyado a darme cuenta de que pues es un punto en el que yo no lo veía así, porque yo decía, bueno, ya es lo más básico, ¿no? O sea, a final de cuentas ya las mujeres están inmersas en el mundo laboral, es como de diversidad, yo diría, pues ya es como algo que ya tendría que haber estado dado y no hay mucho que trabajar en eso, ¿no? Pero ya en la realidad te das cuenta que sí hay avances. O sea, a final de cuentas, o sea, somos el 46% de la fuerza laboral en México, según el INEGI del año pasado. Entonces es casi ya, digamos, el 50-50, sin contar obviamente el tema del trabajo no remunerado y etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos, y formalmente pues somos el 46%. En estudios universitarios incluso ya las mujeres son un poquito más, es el 50.3 por ahí por ciento de mujeres que son universitarias o que tienen una maestría. Y todo hasta ahí como que digo, pues va bastante bien, ¿no? Se ve bien el panorama. Pero por ejemplo, ya en el momento de que hacemos óptica, nos damos cuenta que igual en México las mujeres líderes son del 3%. O sea, representan el 3%, o sea, es muy bajo. En temas de sociedad, de socios, toma de decisiones, son el 13%. A nivel mundial es el 31 punto algo, .7. Y aquí en México estamos entre el 13%. Entonces vemos que todavía falta, ¿no? Por poner esta diversidad, esta equidad, también en este tipo de posiciones de liderazgo, de toma de decisiones, en este tema de casos de acoso, de violencia laboral. Igual representa el 35% de mujeres y ha aumentado. Por ejemplo, el año pasado aumentó un 15% por renuncias por este motivo. Really? A comparación del 2023. Entonces vemos que va aumentando e incluso el porcentaje de líderes mujeres bajó del 2023 al 2024. Entonces, ya si hacemos zoom, digo, no, pues todavía falta bastante en ir avanzando como en este tema. Entonces, eso es como que he encontrado que es un espacio que me gusta reforzar siempre, como en todos los lugares donde estoy, y que se pueda ir permeando. Claro, y pues cuánto trabajo hay, ¿no? En esta parte de la actividad de género, y desde tu punto de vista, ¿qué obstáculos tú estás viendo al día de hoy, 2025, en justo esta implementación de las políticas de equidad de género, tanto empresariales como en la política, como en lo social?
¿Qué ves ahí, Ana? Pues son varios factores. Y digamos que yo lo dividiría como en 3. Uno es como la parte de la sociedad. A final de cuentas, pues vivimos en una sociedad que no es equitativa, que no le da como ciertos derechos a las mujeres. Apenas es relativamente nuevo como que este movimiento, aunque ya tiene tiempo, pero ha cobrado fuerza hasta relativamente poco. Hace poco, sí. Hay pocos espacios también que solo estén enfocados a hablar de este tema o poder compartir también entre mujeres, y casi no se habla mucho. O estos espacios solamente están reservados como para ciertos sectores y ya no. Entonces una parte es como que la sociedad, al final de cuentas, con estas políticas que nos atraviesan a todos. Otra es la parte propia de las mujeres. Y creo que justo luchamos mucho contra este tema del síndrome del impostor. El saber si somos suficientes, si vamos a poder hacerlo, si vamos a exigirnos muchísimo, ¿no? Esto que dicen como que la superwoman o la perfección, ¿no? De que tengo que ser la mujer profesionista y aparte si tengo otro tipo de papeles, digamos, ¿no? De que si soy madre, si soy esposa, si soy pareja, etcétera, ¿no? Entonces en todo tratamos de abarcar todo y pues la verdad es que no es posible. Y en el tener que, como que tú piensas que te tienes que amoldar a como cierto papel que según tú tienes que tomar o ejercer por ejemplo en los espacios de trabajo, ¿no? Creo que a muchas les ha pasado. He platicado también con otras mujeres, he estado en un seminario también para dar este tema de liderazgo femenino y algo de lo que aprendí es que una piensa que solamente le pasa a una, o sea, de que eso solo me pasa a mí, cuando en realidad todas alguna vez lo pensamos, lo pasamos y nos sucede a todas, ¿no? Como esta parte de que no, pues una mujer profesionista, una mujer líder se tiene que ver como más masculina, como muy imponente, porque si no te comen. Y no necesariamente, o sea, si tu personalidad no es así, pues no te vas a sentir a gusto desempeñando este papel, ¿no? O este carácter. Es contraproducente querer aparentar algo que no eres, ¿no? Para ese tipo de decisiones, sí. Sí, aparte la carga mental, o sea, de ejercer un papel que no eres tú, claro, es muy, muy pesado. Entonces, de que puedes seguir siendo tú y buscar como esas competencias que son de tu personalidad y ejercerlas en tu trabajo. O sea, si tú eres mamá y las mamás son buenísimas para muchas cosas, te digo, pues esas habilidades las puedes ocupar en tu trabajo y de verdad que te van a apoyar muchísimo. O sensibilidad, o esta empatía, esta flexibilidad. Por ahí dicen que, por ejemplo, el liderazgo de las mujeres suele ser como de telaraña. O sea, no tanto como jerárquico, de que una persona está aquí y luego va como delegando las demás actividades, sino que una mujer suele verlo como más holístico, o sea, de que yo te tengo aquí, pero aquí a ti también y a ti también, y entonces uno todo para que todo se pueda ir dando, ¿no? En cadena. Entonces, creo que reconocer estas habilidades que tú tienes y tu propia personalidad para poder darla en tu trabajo. Y de verdad es que no hay nada mejor que una persona genuina. Sí. Y una persona genuina lo va a notar todo el mundo. O sea, en algún momento yo también batallé en decir, no, yo tengo que ser muy ética, muy profesional, muy recta, etcétera. Y la verdad es que, o sea, sí soy, pero pues también me gusta echar carrilla, también. Eres humana. La verdad, muy mexicana, me gusta mucho el albur. Soy muy mitotera también, muchas cosas. O sea, ¿por qué no serlo? O sea, al final de cuentas, yo sé establecer también límites para justo mantener ese tema del respeto, de la honestidad, responsabilidad, etcétera. Entonces, ¿por qué no jugar con ambas cosas, no? Y no dejo de ser yo, más bien soy más yo. Y eso las personas lo notan y es mucho más fácil trabajar con personas genuinas porque es más fácil pedirles apoyo, alzar la mano,
dar un feedback incluso aunque sea negativo y decir, oye, ¿sabes qué? Aquí te equivocaste, o sea, la verdad es que no, ya no puede pasar esto, o sabes que ya hemos tomado esta decisión. Es mucho más fácil con una persona genuina. Y las mujeres creo que batallan en este tema de que es que si soy yo, a lo mejor no voy a agradar tanto, ¿no? O no voy a cumplir con este rol. Y no, o sea, sí tienes que ser como genuina. Apoyarte también de las personas que tienes a tu alrededor. Muchas veces como que esperamos que mientras yo trabaje bien y me porte bien, me van a llegar las cosas. Cuando no es así. O sea, tú tienes que exponer tus logros, exponer lo que tú sabes, hacerte de redes también que te apoyen en que tú puedas ir creciendo. Claro que haces muy bien tu trabajo y no lo dudo, pero las personas lo tienen que saber, no mágicamente nos vamos a enterar. Claro. Y hay muchas personas que están en posiciones de liderazgo que incluso te pueden apoyar. Porque, por ejemplo, si la mayoría son hombres y están en posiciones de liderazgo, encuentra alguno con el que sí hagas match. O sea, a lo mejor no todos te van a hacer match y a lo mejor no piensan igual que tú, pero habrá uno que sí. Y ya con ese puedes ir como haciendo proyectos o justo viendo este tema de las ideas para ir avanzando y poder ir escalando, digamos, en este tema de la toma de decisiones, como liderazgo, e ir subiendo y apalancando, ¿no? Entonces creo que es ese tema de las mujeres que sí nos tiene como que quitarnos todas estas ideas también, que no nos dé miedo, porque yo también antes batallaba mucho para trabajar con hombres, la verdad. Porque, sobre todo cuando ya era como líder, porque en ocasiones había como dos. Uno, como que no me hacían tanto caso y me cuestionaban más. Pero en el momento en el que dije, ok, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en un ganar-ganar. O sea, tú haces esto, yo gano esto y tú ganas esto y ahí se acabó, ¿no? Esa es nuestra manera de trabajar. Y en otros veía como que se apalancaban de sus compañeras mujeres. O sea, como que la carga mental la tenían sus cargas mujeres y ellos como que, pues yo hago esto y lo demás. Ya no veo el detalle, ¿no? Que a lo mejor sus compañeras sí veían. Entonces yo era empujarlos no, o sea, tú tienes que tomarte responsable de este tema, ¿no? Entonces yo sentía que yo batallaba mucho. Pero en realidad es justo buscar maneras de poder trabajar con diferentes personalidades, no necesariamente que fueran hombres, o sea, sino diferentes personalidades. Y encontré también hombres con los que hice muy, muy buena mancuerna, o sea que sí, yo creo que los hombres tienen esta característica de que como que tienen menos miedo, como para aventarse a hacer cosas o decir cosas. Y eso me ayudó mucho a que ellos me empujaran a hacer cosas o decir cosas que a lo mejor yo por mi cuenta, aunque fuera buena y lo fuera a hacer bien, no me hubiera atrevido a hacer. Entonces por eso creo que es muy importante que haya diversidad en los espacios, tanto hombres, mujeres, personalidades, diferentes carreras, por ejemplo, como decías en recursos humanos. Entre más diverso, o sea, más potencial hay de poder hacer mejor las cosas y más alineadas también. O sea, entonces creo que esos dos puntos. Y el último, pues obviamente también la parte de los hombres. O sea, que los hombres se conviertan en una red de apoyo también para esas mujeres y apoyarlas, empujarlas también a que salgan de su zona de confort, mentorearlas, darles consejos, o sea, ser un compañero y un líder, si se puede, también en su camino. Y es que no hay mayor satisfacción de que ser líder que ver que tu liderado pues va creciendo, la verdad. O sea, yo al momento de ser líder es lo que más me gusta, saber que una persona se va desarrollando, que cómo va cambiando como toda su manera de pensar, que se vuelve más estratégico, más analítico, que empieza a saber cómo tratar a las personas, a ver los resultados, ver como esos detalles finos. Eso es lo mejor, la verdad. O sea,
ver cómo van creciendo las personas que tú en algún momento guiaste y les diste la confianza y ellos te dieron también su confianza, ¿no? Entonces yo diría que esos 3 puntos, o sea, como que la sociedad, las propias mujeres y los hombres también que nos apoyen en este tema. Perfecto, Ana, muchas gracias por esos puntos que creo que son muy importantes. Y también me gustaría saber tu punto de vista. Creo yo que no solamente dentro de las empresas, sino en nuestra sociedad, hay un desorden en cuanto a las ideas entre hombres y mujeres y bueno, las otras comunidades que existen, pero todos defienden a final de cuentas su postura a partir del género, porque también hay mujeres que dicen que comentan esta parte de que tenemos la carga, tenemos este trabajo, los hombres también, en algunos, no todos, estamos con esta idea de no, pero yo también hago esto y se vuelve un desorden porque todos tenemos una opinión, un comentario que es válido, pero al final de cuentas poner en orden a todos se vuelve algo difícil. Y bueno, están las reglas, pero creo que también esta cuestión de lo comentaste, cuando trabajo con los hombres o cuando trabajo con estas personas, puede ser también mujeres, en ocasiones encuentro difícil el liderarlos porque tienen ideas diferentes, cuestionan más, quieren saber ¿y por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a tener esta parte? ¿No? ¿Tú cómo afrontas? Digo, entraste un poco en el tema, pero quisiera que fueras un poco más a esto. ¿Cómo afrontas esa parte de que las personas tienen ideas diferentes y esta cuestión de diferencias de género se platica más, pero de todos modos siguen existiendo que los hombres hablan desde su punto de vista, hablamos desde nuestro punto de vista y las mujeres hablan desde su punto de vista, entonces se vuelve un hablar de todos lados y pues encontrar orden en este desorden es algo difícil, ¿no? Sí, o sea, creo que a veces las personas van como que muy a los extremos y creo que lo importante es primero escuchar, o sea, de dónde viene esa idea, o sea, por qué piensas que no tienes que hacer eso, o qué es lo que te preocupa en sí, alguna vez fue diferente, o sea, entender de dónde viene y a partir de ahí creo que lo que ayuda mucho es normalizarlo, o sea, es como, es normal que pienses así, o sea, es normal que tú lo veas así de esa manera, porque a lo mejor así has crecido, así te ha pasado, así como yo también tengo estas ideas, ¿no? Y a partir de ahí como generar una estrategia de saber cuáles como las acciones que vamos a hacer o la dinámica que vamos a manejar. ¿Sabes qué? Yo pienso que lo deberíamos hacer de esta manera y de esta manera porque el impacto que yo quiero tener, el resultado que yo quiero tener es este y este y este que nos va a ayudar a los dos. A mí al inicio era como lo mucho que me ayudaba, era yo quiero que hagas el menor esfuerzo con el mayor resultado y el mayor impacto. ¿Por qué? Porque yo no te quiero tener las horas ahí y como súper cansado, súper pesado, desgastándote para que a lo mejor no podamos tener como un buen resultado. O sea, no, yo quiero que hagamos como toda esta estrategia para que los dos podamos lograr lo que queremos. Y tú seas el que me diga si va funcionando o no. Y ya que tú me digas si no podemos hacer pasos de ajuste, o sea, no hay problema. Y entonces ahí no es que estés dando explicaciones de más, o sea, simplemente estás dando como la dirección. Das esta certeza de dónde viene y por qué y qué quieres lograr. Y ves que no es algo de que pues porque yo digo, porque yo quiero y pues yo lo quiero que se haga así. Sino el de, no, o sea, tiene que ver con los dos, pero tú lo tienes que hacer. O sea, tú eres el responsable y por eso yo quiero que tú me digas si sí funciona o no funciona o qué se tiene que hacer. O sea, en ese caso de dar dirección, ¿no? En el caso de que sea una posición de liderazgo y que tú tengas que desmitificar como ciertas cosas, lo primero es lo mismo. O sea,
escuchar. ¿Por qué crees eso? ¿De dónde viene? ¿Lo escuchaste de algún lado? De ahí normalizar. O sea, es normal que tengas estas ideas, que lo hayas escuchado, pues es lo que normalmente escuchamos. Se entiende que no conozcas a lo mejor de estos términos, o de cómo actuar, o de qué hacer. Y de ahí explicar justo, ¿sabes qué? O sea, los valores de la empresa son estos que ya marcan desde corporativo, o las direcciones, o etcétera. Para ti, ¿cuáles son los más importantes? O sea, tú como líder, como director, ¿cuáles son los más importantes? O sea, dime 3. No, pues tal, que siempre es respeto y responsabilidad o algunos, ¿no? Sí. Entonces de esos 3, dime 3 comportamientos que a ti te gustaría que pasaran, así sí o sí, que todo el mundo hiciera, así idealmente en la organización, y ya los escribes con esa persona. ¿Y cuáles 3 son los que no, para nada, tienen que ver con ese valor? O sea, que tú dices, no, es que si hace eso, o sea, no representa para nada ese valor. Y lo escribes ahí con él o con ella. Y en base a eso, es como de, ok. O sea, ya revisamos que sí, que no. Y mira, lo que esta situación a lo mejor que pasó, o lo que tú quieres hacer, o el plan que tú tienes, ¿crees que concuerda con esto que acabamos de escribir? ¿Sí o no? ¿Y qué sí y qué no? Porque si tú ya lo estás diciendo y es lo que tú quieres que los demás hagan, entonces tiene que ser congruente. Entonces tú me tienes que ayudar con esto. Y eso no lo estoy diciendo yo, incluso no lo estás diciendo tú muchas veces. O sea, es como la definición del valor, ¿no? Y ya si tú tienes protocolos, que es lo ideal, o tienes alguna política, pues ya anclarte de ahí y decir, mira, esta política que justo es para atender este valor o comportamiento que queremos permear. Entonces aquí ya no queda de que si lo digo yo, que si lo dice Recursos Humanos, que si lo dice... No, o sea, ya es algo que hasta lo dice el gobierno, ¿no? No lo digo yo. Entonces de ahí anclarte. Y ya, o sea, como que creo que a mí me ha servido muchísimo esa estrategia. O sea, primero como entender, normalizar, y ahora sí vamos a trabajar. O sea, vamos a tomar acciones y decidir, y que sea un ganar-ganar para los dos. Claro, muchas gracias. Comentaste la experiencia que tuviste negativa, por así decirlo, en la cuestión de equidad de género, o bueno, en la cuestión de violencia, pero ahora, ¿hay alguna experiencia, alguna historia que tú consideres inspiradora, algo que recuerdes que te haya dejado marcada para bien en cuanto a la equidad de género o de los recursos humanos? Pues en cuanto a ese tema de diversidad, de equidad de género, pues para empezar, dentro de lo negativo por lo positivo, porque todos los casos que he llevado pues han sido como con éxito, y siempre he logrado tener el respaldo de las empresas, de los directores, de los líderes. En eso estoy como que muy orgullosa. También el tema de, por ejemplo, este seminario que hicimos con 50 mujeres sobre liderazgo femenino. O sea, también me encantaba ver su cara cuando les caían los 20s de, sí es cierto, o sea, no solamente me pasa a mí, o yo también pensaba eso, o a mí también me pasó. Una conexión. Exacto, o sea, y te digo, hay pocos espacios luego donde se puede hablar como entre mujeres, y sobre todo que tengan que ver con el ámbito profesional. Entonces esos espacios son como que oro puro, porque justo te ayudan a ese tema, ¿no? Como de identificarte, crear nuevas estrategias, reconocer, dar feedback también, que es muy importante. Y con esas 50 mujeres, o sea, fue como muy, muy bueno. Al final tuvimos, lo hice yo, junto con otra colega, que se llama Elena Galeana. Y la verdad tuvimos muy, muy buenos comentarios. Y hasta se acuerdan todavía como de ciertas cositas o ciertas frases, de nuestros nombres. Porque justo eso era lo que queríamos, ¿no? Como que impactar. Porque en algún momento a mí también me pasó, le pasó también a Elena. Entonces, que
que se sepa que no estamos solas como en este tema, ¿no? Sino que hay que ayudarnos también entre nosotras. Eso fue como que otro. Y también obviamente ver a las personas que he liderado crecer y llevarse también este buen sabor de boca de decir, ¿sabes qué? Aprendí esto, hice esto, ahora estoy en este lugar, puedo hacer este tipo de cosas y que puedan permear también como que ese tipo de liderazgo, también desde las posiciones que puedan tener como líderes. O sea, yo creo que eso es muy significativo y ver que cada vez los espacios sí son más diversos, poco a poco, pero sí se puede. Y sí lo he visto en lugares donde cuando yo entré así era de que todos eran, solo había como que una gerente, por ejemplo. Y iba pasando el tiempo, refinando el tema de reclutamiento y selección. Y ya después veíamos un 50-50. O sea, ya había como la mitad de gerentes hombres, la mitad de gerentes mujeres. También más diversidad en cuanto, por ejemplo, en la experiencia que tuve, pues pude acercarme también con el Centro de Justicia para las Mujeres, el Instituto de las Mujeres, y ellos también tienen una bolsa de trabajo, entonces mandaban gente, mujeres que tenían estas condiciones como complicadas, pero que buscaban un empleo. Entonces es como muy buena mancuerna. También, por ejemplo, con ACNUR, que son las personas inmigrantes que tienen aquí como su residencia temporal o definitiva y que están buscando un empleo. También hacen como, puedes hacer esta mancuerna con ellos. Y también, o sea, tanto hombres como mujeres que necesitan como obviamente como el empleo para poder conseguir ya sea su residencia permanente o mantener su residencia permanente. Entonces también ayuda muchísimo a tener espacios diversos y personas de Guatemala, de Haití, de Honduras, de El Salvador, que es normalmente de donde vienen. Pues ayuda mucho a tener también diversidad en la organización. Y por último, pues por ejemplo en Juntos, ¿no? Que es esta organización de personas con discapacidad, también ayuda muchísimo a poder tener espacios mucho más diversos y impacta no solo en esas personas, sino en los compañeros. Y cómo ven justo que hay más oportunidad, que a final de cuentas es algo que representa a la organización también. Saber personas que el equipo es diverso, o sea, tanto en hombres como mujeres, independientemente del ramo, porque también se han abierto mucho los espacios que sean más equitativos, independientemente del ramo, porque a lo mejor en las cementeras veíamos más hombres que mujeres, sí. Y ahorita pues ya no. Estuve en una fundidora, por ejemplo, también. Igual, o sea, que normalmente sí, la mayoría son hombres, pero que ves que ahí ya está muy equitativo el tema. O en servicios de alimentos, que tú dices, no, pues la mayoría son mujeres, ¿no? Porque las mujeres son las que cocinan o así. Y en realidad no, también ya es un 50-50 y que ves esta diversidad, o sea, tanto de género, pero también con nacionalidades, con este tema de la discapacidad, con personas de diferentes estratos sociales también, y que sí se puede, o sea, sí ya hay empresas que lo están haciendo, aunque sea poco a poco, o sea, que tengas un porcentaje de representación, o sea, ya con eso estás muy por encima de muchas empresas que no lo hacen, ¿no? Sí, claro. Aprovecho para un comercial. El episodio anterior fue grabado con Pepe Sánchez de Juntos, una experiencia compartida, y nos explicó todos los servicios que existen en Juntos. Y sí, conocí todos los diferentes programas que tienen y me dejó con la boca abierta. Y más allá de los programas, las actividades que realizan. Entonces es un trabajo titánico, esta parte de visibilizar a las personas con discapacidad que se quieren involucrar a la cuestión laboral. Entrando a la parte de las empresas, si pudieras cambiar una idea o algo que digas, esto es importantísimo cambiarlo en las empresas para el bien de todos, para el bien de recursos humanos, para el bien de la sociedad, para el bien de el personal, de todos, ¿qué sería? Para mí sería el miedo. O sea, el miedo
porque el miedo nos lleva a la negación. De acuerdo. Entonces, el negar que no se puede, aquí no pasa, aquí no va a suceder, lo que tú dices está mal, o sea, creo que sería el miedo. Sí. O sea, el miedo porque eso te frena, o sea, te frena totalmente, y para que una empresa pueda crecer, tanto ser más humana, tener más colaboradores contentos, productivos, tanto tener más negocio, ser más rentable, más comercial, pues no debe de tener miedo. O sea, es como que incluso en ventas es como lo básico, ¿no? O sea, no tener miedo a justo buscar más. Y creo que eso es básico para las personas, sobre todo los que son líderes de las organizaciones, a los directores, al consejo incluso, y también para el personal de recursos humanos, porque siento que también luego a veces tenemos mucho miedo de alzar la voz o de defender algo que nosotros sabemos que va a servir y que va a funcionar y que nos va a traer mucho beneficio, y por miedo de que es que no le quiero decir al director, o es que me va a decir que no, o sea, el no ya lo tienes, por decir así, ¿no? Como siempre dicen también los maestros, ¿no? De que el 10 ya lo tienes, ya después depende de ti. Vas a ir bajando. Entonces, pues sí, o sea, no perdemos, y sobre todo si nosotros creemos en el proyecto, en lo que estamos haciendo, y que sobre todo si está respaldado, o sea, por alguna investigación, algún protocolo, alguna política que haya en el gobierno, incluso no necesariamente en la empresa, pues ya con eso, o sea, tenemos por lo menos ya un respaldo, y que no te dé miedo, o sea, justo a salir de la zona de bueno, confort. Aquí me quedo, pues como que todo está bien, y posiblemente sí esté bien, pero ¿por qué no va a estar mejor, no? Entonces sí, creo que sobre todo en esas posiciones es donde me gustaría que no hubiera como este miedo que pudiera frenar. Sí, y qué importante es eso justo que mencionaste sobre puedes hacer tu trabajo todos los días lo mismo, y en cierto punto está bien, pero las oportunidades de crecimiento no te van a llegar por seguir haciendo lo mismo toda tu vida. Tienes que seguir aprendiendo y creciendo, y más en la cuestión de recursos humanos, porque a veces nos toca aprender desde pegar los cumpleaños, desde organizar el pastel, que son cosas que también son buenas dentro de la empresa. Un contrato, llenar un pagaré, cosas por así decirlo sencillas, pero conforme pasa el tiempo tienes que ya tomar más acción, más responsabilidad, tomar decisiones, hablar con personas, y eso es lo que te va a hacer crecer de esa zona de confort que al principio es bueno aprenderlo, porque son las bases que te van a llevar a tomar esas decisiones o esas acciones después de. Quisiera que nos platicaras un poco más cómo fue cuando empezaste, o cuando fueron tus primeras veces en estas decisiones difíciles, que es cuando te toca despedir a alguien, porque eso a muchas personas se les puede volver un tema difícil de llevar, y en ocasiones prefieren cedérselo a alguien, que no está mal, porque al final de cuentas lo vas a hacer mal, y la verdad es que lo mejor es que lo hagas de la manera más rápida y con menos dolor posible, pero cómo te preparas para ese momento. Sí, creo que como justo en recursos humanos también me ha tocado de todo, o sea, también desde reclutar y irme a las rancherías, ir a las colonias, sí, a la periferia, a no tener pena también, o sea, de hablar con las personas, tratar de convencerlas también, me ha tocado también abrir rutas, por ejemplo, de transporte de personal, entonces también es otra dinámica. Otras cosas, sí. Como tú dices, hasta hacer hamburguesas. Y no pasa nada. Le toca de todo, ¿no? Pero sabes que eso va a impactar, ¿no? Hasta que llega ya ahora sí como este rol de justo está como situaciones un poquito más complicadas, y que todo el mundo como que tiene ese de como despedir a alguien, ¿no? O sea, creo que es como de las que están ahí en la listita, ¿no? Sí. Pero pues sí depende mucho como del tipo de
de despido que sea. Pero por ejemplo, si es como por bajo desempeño, o sea, creo que todas tienen que estar como justificadas y tratar, justo como dices, como de que hacerlo rápido y como directo. En ocasiones, pues nos piden negociar, entonces es un estira y afloja, ¿no? Claro. O sea, el de ok, o sea, ¿sabes qué? Tengo como esto permitido y para que nos vayamos bien, ya sabes, así. Pero hay ocasiones en las que tienes que saber que también no pasa nada. O sea, si la otra persona no acepta, también no pasa nada. O sea, mientras tú tengas muy bien estructurados, El plan. Por así decirlo. el plan, y que no le tengan miedo a conciliación. Porque la verdad es que Es un mientras recurso, al final de tú cuentas. tengas todo bien, planeado y todo como en orden, o sea, no hay ningún problema. O sea, ir a conciliación básicamente es ir a hacer lo mismo, solamente que en un espacio diferente. Pero es lo mismo, o sea, es hablar con la persona, decirle los motivos por el que es la baja y pues ya que ambas partes se puedan ir de la mejor manera. Y si no se puede conciliar ahí y llega ya al tribunal, pues tampoco pasa nada. O sea, también tener pues el respaldo, es muy importante también obviamente tener el respaldo de la empresa para pues tener como todo este tema de las pruebas y pedirle a los testigos que acudan, etcétera, ¿no? Pero mientras tú tengas una justificación y veas que todo está como en orden y que tú puedas manejarlo con calma y no hay ningún problema. Y también abrir la puerta, o sea, sabes que si tú ahorita no estás de acuerdo o te cayó muy de sorpresa, se entiende, podemos agendar tal momento. Es así, obviamente eso es hablarlo directamente con la persona, sin tercero ni nada, a menos que sea ya en un espacio dedicado para eso. Y ya, pero sí es de nervios, obviamente, ¿no? Sí, se vuelve un... Es de nervios y todas las decisiones importantes de recursos humanos y cuando las haces la primera vez es mucho nervio. Muchos nervios y pues es algo que obviamente no has pasado, no conoces, no has aprendido como tal en la experiencia. Pero te digo, mientras tú sepas que lo que estás haciendo está respaldado y tú sabes que tú lo estás haciendo por un bien, porque es una buena acción o un buen protocolo lo que estás haciendo, ya con eso, o sea, ya después de ahí lo haces seguro. Y la verdad es que es muy difícil que pase algo como muy... Sí, llega a pasar, ¿verdad? En ciertas historias. Sí. Pero sí, o sea, mientras tengas como que ese respaldo, la verdad es que es bien difícil que en realidad pase algo como muy catastrófico, Sí. ¿no? Y todo se puede manejar y más. Sé que muchas veces te toca estar solo, como recursos humanos, también a veces nada más es una persona. Y por eso es importante que tengas el respaldo del director, del Claro. gerente, de los líderes. Ya si tienes un equipo, pues bueno, ya es también más sencillo. Pues tienes el respaldo de tu equipo ante cualquier cosa, cualquier situación. Y también se vale decir que, sabes que yo no soy tan buena. Yo no soy tan buena despidiendo gente. Porque la verdad yo siento que sí hay gente que se le da muy bien este tema de las relaciones laborales. Sí, son bravos en esa parte. Muy buenas. O sea, sin dejar de ser como este tema humano. O sea, la verdad. Y se vale. Se vale también decir, o sea, ¿sabes qué? O sea, como que a mí el tema de las bajas, como que no es lo mío, la verdad. Y buscar apoyo. O sea, en personas que sí sean como que buenas en eso. Yo la verdad es como, sí lo llegué a hacer. Creo que no es como que lo que más me encante o lo que sea como que mi mejor experiencia. Uh-huh. Pero sí aprendí a tener a esas personas que sean buenas para eso. Que me apoyen en ese tema. Qué bien. Y también, qué importante es saber decir, no sé. En este momento no sé. Déjame lo investigo. O veo cómo se hace y dame un tiempo para poder darte una respuesta. Porque no somos todólogos, no somos
No somos personas que tenemos todos los conocimientos en la mente y que podemos dar una respuesta así, sino que en ocasiones también tenemos que ir a buscar, tenemos que ir a estudiar, tenemos que aprender, reaprender cada vez que va cambiando las empresas o las formas de trabajo. No está mal, porque hay muchas personas que se obsesionan en cierto punto con el dar la respuesta rápido y a final de cuentas se vuelven todólogos, se vuelven personas que apagan incendios en todos lados, se vuelven, o sea, su mentalidad se ve dañada, por así decirlo, porque se vuelven un punto primordial que si algo pasa malo dentro de la empresa es culpa de recursos humanos. Y creo que ahí es donde tenemos que dignificar la posición, ¿no? Eso creo que es algo importante. En esta cuestión, cerrando este episodio que hemos tenido conversación con esta equidad de género que me parece un tema valioso, ¿qué aprendizajes, lecciones, personas son las que te han llevado a lo que eres el día de hoy? Que recuerdes, que tengas en mente, que te dieron un aprendizaje bueno, una palabra, algo de aliento, una palmadita, que son las que se necesitan para crecer. ¿Quiénes han sido? Que tú recuerdes. Pues yo recuerdo que cuando inicié, la verdad es que a las personas que luego con que más les hablaba eran los guardias de seguridad y las personas de la limpieza. O sea, creo que ellos son también tus mejores aliados. Sí. Porque ellos siempre están ahí, conocen mucho de la organización incluso. Son los que más pueden llegar a saber porque llevan muchos años ahí, te pueden dar, son fuente de información, claro. Sí, la verdad es que luego a veces uno como que se va como al de que, pues el director, el gerente y así. Y digo, sí, hay que tener buena relación con ellos para justo que te ayuden. Pero creo que estas personas también son como bien, bien importantes tenerlas de tu lado. Y justo como dignificar también su trabajo. O sea, hacerles saber de que, pues es muy importante lo que hacen. Claro. O sea, es un impacto enorme en la organización. Claro. También lo importante que es que te vea la gente. Y no solo a ti, sino también como a los líderes o a los gerentes. No atrás del escritorio, sino también en esta convivencia que mencionas, sí, ¿no? ahí mismo, porque en cuanto tú les hablas de algún término que tenga que ver con algo de su trabajo, es como, pone atención, le sabe. Sí. A mí me pasaba al inicio como que en las entrevistas, pues yo como que iba y les preguntaba ahí a los de los puestos, oye, ¿cómo haces tal cosa, no? O sea, por ejemplo, la fundidora era de saber los tipos de soldadura, por ejemplo, ¿no? Y tienen diferentes nombres, hay unos números y todo. Entonces eso me ayudaba mucho porque en la entrevista, ya cuando les decía, oye, ¿qué tipo de soldadura haces? No, pues tal. Y ya les decía, esta es la que es así. Y ya como que decían, o sea, no me la puedo chorear porque no me está dando por hablar, sí. Y en otra organización donde estuve, lo que hacían es que 1 hora al día tenían que ir tanto el personal de recursos humanos como los líderes, así como gerentes y supervisores, a apoyar en piso. Así, 1 hora, nada más. O sea, 1 hora vete a acomodar mercancía, por ejemplo. Y ahí te veían las personas de piso. Y me acuerdo mucho de una vez de un señor que me tocó estar con él en ese pasillo, en ese piso. Y que yo estaba acomodando. Y él me estaba platicando. Era un señor ya grande. O sea, tenía como 50 y tantos. Y ya que había trabajado desde muy chico. Y me dijo, yo todos los lugares que he estado durante todo este tiempo, jamás había visto a un gerente que se pusiera al lado de mí a hacer alguna actividad. Mira. Y dijo, o sea, como que eso le impactó muchísimo. Para bien. Claro. Y para mí fue como, qué importante es que la gente te vea. Que te vea y que te vea cercana también, ¿no? Claro. Porque así es mucho más fácil dar a entender, ok, o sea, él conoce el negocio, me conoce a mí. Muy importante también saberte como el nombre de las personas. Y tener como este cuidado también con las personas, porque, por ejemplo, en esta empresa pues también daban
un servicio al cliente. Entonces, ahí la cultura de la empresa era, mientras tú des un buen servicio a tus colaboradores, ellos van a dar un buen servicio a tus clientes. O sea, primero son ellos y después son tus clientes. Entonces, esta cultura fue la que se permeó y también se me quedó como súper, súper grabado para después todas mis experiencias. Y pues todos los agradecimientos que me han dado, por ejemplo, estas personas que llegué a atender, como de este tipo de casos, los liderados que he tenido, las personas que han impactado siendo líderes también míos. O sea, me acuerdo muchísimo de unas prácticas, también tenía ahí una líder, se llama Jenny, creo que ahorita ya está en otra empresa. También en esta empresa de servicios que te digo, se llamaba Carlos. Él también buenísimo, o sea, me enseñó todo. Nunca había manejado, por ejemplo, un sistema de recursos humanos, de que ya todo automatizado y así. O sea, él me enseñó todo y también ya me dejaba hacerlo, o sea, era así como que yo te enseño una vez y ya después tú hazlo. Eso es muy bueno. Eso me ayudó muchísimo. Y también me dijo, es que yo no te quiero ver aquí. Yo no te quiero ver aquí en la oficina. O sea, yo te quiero ver allá, con la gente. Claro. Que la conozcas, que sepas de dónde viene. Eso también me ayudó mucho. También compañeros que llegué a tener. A Eric también le agradezco muchísimo. Buenísimo en relaciones laborales, la verdad. Para mí el mejor. Obviamente a Víctor también como líder, que también hacemos muy buena mancuerna. O sea, siempre el encontrar gente que quiere lo mismo que tú como recursos humanos es valiosísimo. Sí, ya tiene mucho ganado. Valioso, o sea, y vas a hacer muchas cosas extraordinarias y vas a crecer muchísimo, no solo tú, no solo esta persona, no solo el equipo, sino la organización. Entonces yo me quedo como mucho con eso, con todas las personas que han impactado, que me han escuchado, que han confiado en mí, obviamente, y en las que yo también he confiado. La verdad es que afortunadamente he tenido muchísimas buenas experiencias. Casi ni con la mano podría contar las malas experiencias que he tenido. O sea, todo ha sido como aprendizaje. Es un área que me gusta mucho, me apasiona mucho y me encanta que ya últimamente lo expreso más y las personas a mi alrededor lo notan. O sea, ya ni siquiera tengo que decirlo, es como que ya lo notan. O sea, ya incluso dicen, sí, Ana, es que a ella le encanta como recursos humanos o le apasiona mucho como que ese tema. Y creo que es parte como de la autenticidad que menciono, de que te vas sintiendo como que más cómoda con este tema y eso es lo que quiero permitir. Y también el mensaje que les quiero dejar, ¿no? O sea, ser auténticos, ser tú y que de ahí puedas ser congruente, obviamente, porque se da por default. Que mientras tú seas auténtico vas a ser congruente. Y pues tratar de impactar desde tu trinchera. No podemos salvar todo el mundo. Sí, no se puede. Pero sí podemos hacer algo con lo que tenemos alrededor y alzar la mano para también pedir ayuda, pedir apoyo. Se vale ser vulnerable. En algún momento yo también batallaba mucho para justo mostrar esta vulnerabilidad. Y más que ganar por ser como la mejor, la más fuerte, o sea, creo que era una carga. Y ahora que ya puedo pedir ayuda, puedo alzar la mano, puedo decir, es mucho más gratificante. O sea, y te llevas muchos buenos sabores de boca porque sabes que hay personas que te van a apoyar y que van a estar ahí para ti y que son más gratas las experiencias. Qué bien, Ana. Muchísimas gracias por esta información valiosa que creo que a más de uno le va a funcionar para su día a día en este grandioso departamento de recursos humanos. Ana, ¿dónde te pueden encontrar si quieren saber más información? Si a lo mejor quieren ponerse en contacto contigo para alguna capacitación. Comentaste que diste conferencias. Entonces, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo en caso de que estén interesados de saber más del tema? Sí, me pueden contactar en mi LinkedIn. Es Ana Rojas RDZ. Ahí me pueden escribir, me pueden contactar si quieren como algún apoyo, igual en una capacitación, en alguna plática, taller o incluso en algún acompañamiento también de este tipo de casos, porque no necesariamente
Yo sé que luego mucha gente no sabe cómo hacer el Muy bien. protocolo. Me ha tocado incluso acompañar a personas víctimas. O sea, que no estoy en la organización ni nada, Órale. sino a víctimas que han pasado por eso y que me dicen, oye, ¿qué puedo hacer? Ya alcé la voz, ya como que dije, pero no ha pasado nada. Sobre todo como me tocó como en instituciones educativas. Y luego entonces ahí como que es un poquito más complicado porque pues obviamente tienen que seguir estudiando, etcétera, ¿no? Entonces también, o sea, si tienen alguna duda o algo así, me pueden escribir por ahí. También personal, obviamente, de recursos humanos, que quiera como saber más de este tema. Oye, ¿dónde puedo seguir como que conociendo más o qué puedo leer, etcétera? Pues me pueden escribir por ahí. Muy bien. Por mi link. Por LinkedIn. Entonces ya saben que por LinkedIn pueden ponerse en contacto con Ana Rojas. ¿Algún correo que tengas también? Sí, Para compartir. mi correo personal es anarrojas, rdz, todo junto, @gmail.com. Muy bien. Perfecto. Ahí Pues todavía ya- me pueden escribir. Ya escucharon que por ahí pueden saber más del tema y en su momento tener un acompañamiento en estos temas difíciles. Ana, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo. Fue una plática enriquecedora sobre los puntos de vista de esta área. Aunque nos dediquemos a las mismas actividades, por así decirlo, no siempre es lo mismo. Hay una y mil cosas que van cambiando y que es bueno platicarlas y que cada quien exponga su punto de vista para entender un poco más la idea del otro. Te agradezco mucho tu tiempo. No sé si quieres agregar algo más antes de cerrar este capítulo. No, nada más que por favor apóyennos también a que hayan justo estos espacios libres de violencia, porque todo puede sumar, no necesariamente tienen que ser recursos humanos, o sea, todos los que participamos en este ambiente, en la empresa, en la organización, sumamos y hacemos la diferencia. Perfecto, muy bien, pues ya escucharon, a trabajar porque hay bastante que hacer y ya lo decías, hasta con números. Tenemos mucho que recorrer en este camino y todo suma. Pues perfecto, Ana, muchísimas gracias. También gracias a ustedes por haber estado en este capítulo del foro Humanos con Recursos. Si les gusta esta información o quieren saber más del podcast Maestro Fernando Benítez, los invito a suscribirse a mis redes sociales. Los capítulos completos están en YouTube y en Spotify. Y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.